El cártel de los laboratorios está feliz con la ley de genéricos que pasó el Congreso, mientras los pacientes con cáncer no encuentran medicinas. Al fin se adjudicó el Tren Macho. Extorsionadores vuelven a disparar contra un bus con pasajeros. Un juez resuelve que Conga no va. La SUNEDU por fin le presta atención al calvario de los alumnos de la UPAL tras nuestro reportaje. Viva Air se hace el muertito en Perú y ya está listo el proyecto de presupuesto público para el próximo año. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el miércoles 28 de agosto. Hoy la presidenta le dio este abrazo a su ministro del Interior frente a todo el mundo, como una muestra de respaldo que confirma lo que les decía ayer. A pesar de toda la presión que hay sobre Santibáñez, él no está en la lista de voceados para dejar el cargo. Dina necesita control sobre la policía. Le seguiremos actualizando. Y a estas horas, que son las 7 de la noche, el actual premier Gustavo Adrianzén dijo que estaría reunido con el directorio de Petroperú para encontrarle alguna solución a ese muerto. Que tras el comunicado de ayer queda claro que su gestión no le había estado prestando mucha atención. Que si deciden meterle más plata sin mayores cambios, me va a dar un ACV. Pero bueno, hoy estamos bien cargaditos de temas y vamos a arrancar con uno que nadie ha visto. El Congreso y el MINSA han beneficiado al cártel de los laboratorios con su absurda ley sobre medicamentos genéricos. Las empresas involucradas en ese esquema de colusión son dueñas de la mayoría de registros sanitarios de las medicinas que se ha obligado a las farmacias a tener. En otras palabras, el Congreso le ha regalado monopolios y oligopolios gratuitos a laboratorios que están siendo investigados por prácticas anticompetitivas. Si hasta parece hecho a la medida. ¿Se acuerdan del cártel de los laboratorios? En julio les conté en exclusiva todos los detalles. El Indecopi le ha abierto un proceso sancionador a 15 empresas peruanas que producen medicinas y a 5 de sus ejecutivos porque se habrían coludido para repartirse las licitaciones del Ministerio de Salud y el Seguro Social. Estamos hablando de amañar la venta al Estado de cosas tan necesarias como el sulfato ferroso, que es un suplemento contra la anemia, o antibióticos de alta rotación como la amoxicilina y la acitromicina. Bueno, pero los laboratorios involucrados en el cártel no solo producen esos fármacos, fabrican muchos más, o a veces los importan y los venden aquí. El caso es que para hacer cualquiera de esas dos cosas necesitan un registro sanitario vigente de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la famosa DIGEMIT. Quien no tiene eso no puede vender, y resulta que si uno revisa la lista de medicamentos genéricos que se ha obligado a las farmacias a tener, pues la mayoría de registros los tienen ellos. ¿Se acuerdan de la ley de genéricos que pasó este Congreso? También se las conté aquí. Es una norma absurda que reemplazó al listado de 40 fármacos que antes se obligaba a que las farmacias tengan en su versión genérica. Ese se la bajó el MINSA, de César Vázquez, el incompetente. Y el Congreso la reemplazó por una ley que obliga a las farmacias a tener una nueva lista de genéricos. El MINSA de Vázquez elaboró esa lista. ¿Recuerdan cuántas medicinas hay en esa lista? 434, una brutalidad. Digo que es absurdo porque ningún negocio puede funcionar sanamente si lo obligan a tener un stock mínimo de cientos de productos distintos, muchos de ellos de baja rotación. Pero cuando uno se mete a ver quiénes tienen los registros sanitarios de todas esas medicinas, es decir, quiénes son los beneficiados, se da con tremenda sorpresa. Porque recuerden, solo quien tiene los registros puede vender, y ahora tienen un mercado que necesita comprarles obligatoriamente, todas las farmacias que no son microempresas. Pues bueno, les cuento. Medifarma tiene 187 registros de las 434 medicinas. Acefarma tiene 113, Laboratorios Portugal tiene 89 y Laboratorios Americanos o Labot tiene 58. Esos 4 laboratorios habrían sido, según mis fuentes de Indecopi, los líderes del cártel que están investigando. 3 de ellos, Medifarma, Cefarma y Portugal, están entre los 4 laboratorios que más registros tienen de la lista de medicamentos genéricos que ahora las farmacias están obligadas a comprar. Y el cuarto, Labot, no se queda atrás. El ranking lo ha elaborado la Asociación Peruana de Farmacias, la ASPEFAR, pero lo puede comprobar cualquier mortal. Es solo cuestión de entrar a la web de la DIGEMIT, que tiene un buscador de registros sanitarios abierto al público. Todo esto es más conchudo si se toma en cuenta que de la lista de 434 medicinas obligatorias, 56 solo tienen un registro sanitario vigente, es decir, solo una empresa los puede vender. En esos casos básicamente le están entregando un monopolio a un laboratorio y encima están obligando a las farmacias a comprarle, es absurdo. Por ejemplo, tenemos el caso del Antenolol de 50 miligramos en tabletas, cuyo único registro sanitario vigente lo tiene AC Pharma. Lo mismo con el Tiamazol de 5 miligramos. Otro ejemplo es la
Nistanina de 100.000, que el único lo tiene Medifarma. Qué rico, ¿no? Mientras el Indecopi desbarata esquemas que destruyen la competencia de los mercados, el Congreso y el Ejecutivo los arman. Y acá muchas empresas se han acostumbrado a ganar así, con favorcitos. Mercas se les dice, mercas. Y vamos a cerrar este bloque con otra de salud, para que vean el contraste. Pacientes con cáncer sin citas ni medicamentos. La mala gestión del ministro Vázquez también tiene consecuencias reales. Ya lo dije, la gente se muere por su culpa. Salieron los resultados de la encuesta nacional El Cáncer No Espera 2024, realizada por el Semáforo Oncológico, y las cifras son de terror. El 55% de pacientes con cáncer suspende su tratamiento por falta de citas, mientras que el 25% lo ha retrasado debido al desabastecimiento de medicamentos. La encuesta se aplicó a pacientes del MINSA de Salud, los seguros privados y las Fuerzas Armadas. Es triste porque si no te medicas, el cáncer te saca la mugre. Según Susana Wong, vocera del Semáforo Oncológico, los retrasos en el tratamiento de quimioterapia, radioterapia o cirugía hacen que el cáncer avance a un estadio mucho más difícil de tratar. Sobre la escasez de medicamentos, Wong detalla que este problema se repite cada 6 meses por el fallido sistema de compras de cada sistema de salud del Estado. Y recordarán que el Senares del MINSA está atravesando con César Vázquez una de las peores crisis de su historia. Por supuesto, esto también tiene un golpe a la salud mental de los pacientes, quienes sufren de ansiedad y estrés por los retrasos en sus atenciones. Otro problema grave que evidencia la encuesta es la centralización de la atención oncológica. Si tienes cáncer y vives en provincia, es muy probable que los centros de salud no cuenten con el equipo necesario para tratarte. La data apunta a que el 38% de pacientes encuestados gastan más de 500 soles mensuales en trasladarse y alojarse en Lima o en otras regiones para poder tener atención. Finalmente, Wong declara que el 80% de pacientes oncológicos son diagnosticados con la enfermedad ya avanzada. Esto porque no sirve el Plan Nacional de Promoción del Diagnóstico Temprano. El MINSA tiene abandonados a sus pacientes y nadie hace nada. Ministro de Salud, ¿para cuándo su renuncia? Vamos a un primer corte y volvemos con un picadito de varias. Ya está listo el proyecto de presupuesto público para el 2025. Mientras el ministro de Economía surfea su salida, se adjudicó finalmente el Tren Macho, Viva Air se hace el muertito en Perú y más. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Antes de seguir, dale like a este video, que eso hace que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like, mendigo likes. Y recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon, el link está en la descripción. Vamos con los titulares. 1. Ya está listo el plan del MEF para el presupuesto del Estado del próximo año. Ahora ese documento irá al Congreso para que nuestros queridos otorongos se orinen sobre él y hagan lo que quieran con sus anexos, que es donde se define la repartición de billete para sus regiones. Sí saben que el debate de la ley de presupuesto ahora siempre lo gana el Congreso, ¿no? Cuando antes cuando éramos un país con una economía prometedora, siempre lo ganaba el MEF. Es que ahí es donde los congresistas clientizan, pues. Un proyectito para mi tierra que tengo que canjear apoyos y quién sabe, alguito más. Hablando de eso, el ministro Arista aprovechó para pegarle de taquito a su antecesor Alex Contreras en la presentación de su proyecto de presupuesto. Arista dijo que su proyecto crece solo 4.5% cuando el de Contreras crecía 12%. Y agregó, este es un proyecto de presupuesto mucho más realista y más en línea con lo que viene creciendo la economía. Toma. Ahora, eso sí, como ya dije, a Arista le va a tocar defender su proyecto ante los congresistas, y quizás por eso es que han empezado a vocear su salida. Y quizás también por eso el señor ha hecho énfasis hoy en que ningún gobierno regional ni ninguna municipalidad tendrá menos presupuesto que este año. ¿Qué habrá conversado con Acuña el viernes en Arequipa? 2. Una que se me pasó ayer, perdonen, pero es relevante, así que se las resumo rapidito. Waldemar y Vladimir, los hermanos Cerrón, seguirán siendo investigados como organización criminal por el caso Dinámicos del Centro. Ayer sí les conté que un fiscal había pedido que no se aplique la nueva ley de crimen organizado, hecha a la medida para salvar políticos como los Cerrón, al caso Guayquis en la sombra. Bueno, pues me faltó decirles que los Cerrón habían pedido lo mismo en su proceso, pero el juez Jorge Chávez Tamariz ha rechazado esa pretensión, alegando que la nueva ley viola, entre otros, convenios internacionales suscritos por el Perú,
como la Convención de Palermo. Exactamente el mismo argumento que usó el fiscal del caso Guayquis para que no se baje en la figura. Si saben que Palermo, Sicilia, donde se firmó ese pacto, fue la cuna del crimen organizado moderno, ¿no? ¿La mafia siciliana les suena de algo? Bueno, el tema aquí es que parece que los jueces están usando la potestad que tienen para hacerse los locos y zurrarse en la nueva ley de crimen organizado del Congreso. Y en cierta medida está bien, esa ley fue hecha por ellos para protegerse a ellos mismos. Queda claro cuando ves que Waldemar Cerrón fue el que impulsó la norma para luego pedir que no lo investiguen usándola. Pero claro, esas buenas noticias, entre comillas, no aplican al desastre que la ley está generando en la persecución del crimen de la calle. Como ya les decía, bandas de tráfico de migrantes, extorsionadores, etc., están quedando libres y felices. A ver si esta sana tendencia judicial también la extendemos para que beneficie a la gente de a pie, aunque llore Rospigliosi. 3. Al fin se adjudicó el nuevo Tren Macho. Después de 17 años se ha entregado la buena pro para el proyecto de modernizar el histórico ferrocarril que conecta Huancavelica con Huancayo, en un trayecto que además une varios pueblos entre medio: Tellería, Iscuchaca, Mariscal Cáceres, Acoria, Yauli. Esta es una gran noticia porque ese tren no solo es vital para quienes viven en su ruta, sino que además es un trayecto hermoso, lleno de historias con muchísimo potencial turístico. Lo he recorrido y de verdad vale absolutamente la pena. Si no lo han hecho, háganlo cuando se pueda. Tiene casi un siglo, está lleno de historias y personajes y de verdad que el paisaje es de película. Durante años ha estado medio abandonado a su suerte, de ahí la frase célebre de que el Tren Macho sale cuando quiere y llega cuando puede, como la Contra. No cumplía sus horarios, iba lentito y se demoraba una vida, que lo pude comprobar yo. Porque claro, el ferrocarril conecta una de las regiones más pobres del país, Huancavelica, que a ninguna autoridad parece importarle. Pero ahora por fin podría resurgir. El proyecto ha sido encargado a un consorcio de empresas ecuatorianas y argentinas. Las ecuatorianas serán Construcción y Administración S.A. e Hidalgo y Hidalgo S.A. Y la argentina, la operadora, es Benito Rollo Transportes. Les darán la operación por 30 años. Se prevé una inversión de casi 400 millones de dólares. Y según me atean fuentes financieras, bancos gringos andan muy interesados en financiarla. Ya tocaba dar buenas noticias, que no todo tiene que ser dramático en esta vida. Ojalá el proyecto avance y no se estanque. 4. Un juez determina que Conga no va. Después de 12 años, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca declaró fundada la demanda para frenar el proyecto minero Conga. La clave ha sido el estudio de impacto ambiental de la minera, el cual fue cuestionado por no haber calculado el impacto ambiental a largo plazo que tendría la extracción de oro en la región y no garantizar que los daños puedan revertirse, según el documento. El juez Marco Aquino Cruzado concluyó que el proyecto Conga representaba una amenaza al derecho constitucional de, cito, gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, reconocido por el artículo 2.22 de la Constitución. La sentencia también indica que la minera deberá cesar cualquier acción y dejar sin efecto el estudio de impacto ambiental. Recordemos que todo este proceso judicial comenzó por la denuncia de amparo presentada por el ex congresista de izquierda Marco Arana contra el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Yanacocha hace 12 años. En 2010, Yanacocha tenía la aprobación para iniciar el proyecto, lo cual generó una serie de protestas. En esas protestas, que lanzaron la carrera política del entonces cura Arana, murieron 5 personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Finalmente, el proyecto se paralizó en 2011 pese a la inversión proyectada de más de 4.800 millones de dólares. Un hito este fallo, sin dudas. A ver si ahora le ponemos atención a los mineros que contaminan la selva, que esos no son Yanacocha y la están destruyendo volquete a volquete. 5. Cortito. Viva Air se hace el muertito. Desde que suspendió sus vuelos y dejó congelados a cientos de pasajeros en mayo del 2023, la aerolínea low cost colombiana se ha mantenido en un extraño limbo en Perú, donde no le paga a nadie ni nadie le toca un pelo. Según un reciente informe de Alessandra Saavedra en Semana Económica, Viva Air no ha iniciado oficialmente ningún proceso concursal en nuestro país. Está ahí, solo pasando piola, mientras sus activos se devalúan y se aleja la posibilidad de sacarles algún provecho. Como dice el informe, lo más probable es que a estas alturas solo le queden repuestos, llantas, cuentas por cobrar y activos intangibles, como la marca, que después de la cagada que le hizo a sus pasajeros no creo que valga mucho aquí. En Colombia ya está en liquidación, ¿por qué acá no? Y 6, cortito también. Ayer renunció el secretario de Comunicación Social de la PCM, Gustavo Martínez, sin pena ni mucha gloria. Esa secretaría se encargaba de coordinar toda la comunicación del Estado para armar campañas transversales a todos los sectores. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del COVID no mata solo? Bueno, algo como eso. Pero al menos de lo que tengo en la cabeza, no recuerdo ninguna campaña relevante en los últimos meses. Claramente al señor lo han renunciado. En su reemplazo se vocea a José Rocha, ex conductor de Exitosa. Rocha ha trabajado en distintas entidades públicas, desde la SUNAFIL y el Congreso hasta las municipalidades de Surquillo y el gobierno regional del Callao. Y también se vocea una reorganización de los
los asesores de comunicaciones de Dina Boluarte, lo que incluye a la presidenta ejecutiva del IRTP, Ninosca Chandía. Si les digo qué cargo le podrían dar, se mueren. Vamos a un último corte y volvemos con unas cortitas. La SUNEDU al fin se fijó en Lupal tras nuestra investigación y la delincuencia está cada vez peor. Ahora los extorsionadores balean buses llenos de pasajeros, mientras el Mininter solo sabe sacar plata para defender a sus funcionarios. Volvemos. Anuncia en la Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda suscribirte al canal, que salimos todos los días. O también puedes apoyarnos por Yape a este QR. Cerramos. Lo primero es que hoy la SUNEDU informó que envió a su personal a verificar las condiciones básicas de calidad en la UPAL. ¿Qué condiciones básicas va a verificar si la universidad ya está cerrada? Consecuencia, ya saben, del nuevo enfoque amable de la SUNEDU. El caso es que en su comunicado los señores indican que verificaron que el servicio educativo está suspendido. Recién, si hace un mes estaban felicitando a Lupal. La verdad es que han ido a raíz de la investigación que hizo Natalia Huerta para este podcast que sacamos anteayer. UPAL no ha abierto el ciclo 2024-2 y felizmente nuestro reportaje se hizo viral. Para eso sirve el periodismo. Ahora la SUNEDU dice que la indagación está en fase preliminar. No jodan, señores, hagan su chamba, fiscalicen y corrijan, den una solución, que si no decimos nada ni se mueven. Luego está la delincuencia, otro ataque a los chinos. Se ha registrado un nuevo atentado contra los buses de la empresa Etuchiza. Esta vez dispararon contra el bus que estaba lleno de pasajeros cerca del paradero Villasol. Fue de terror, los pasajeros tuvieron que tirarse al suelo para evitar que los disparos los alcancen, mientras el chofer aceleraba para alejarse del lugar lo más rápido posible. De suerte que nadie salió herido. Los conductores y cobradores de los chinos evitaron dar declaraciones a la prensa por miedo, pero dejaron claro que no retomarán sus labores hasta que se garantice su seguridad. Como es evidente y esperable, los dueños de Etuchiza son víctimas de extorsión. Este es el tercer ataque con disparos dirigidos a los chinos. La semana pasada ocurrió el segundo en Puente Piedra y el 15 de agosto fue el primero. Ya nadie está seguro en este maldito país. Pero claro, mientras en las calles la gente se está esquivando balazos, el Ministerio del Interior gasta su presupuesto en pagarle los abogados a sus exfuncionarios. Ayer en la noche, el periodista Alonso Ramos compartió en Twitter una captura del SEACE en la que se muestra la cifra que el Mininter desembolsó en julio para defender al exministro Víctor Torres Falcón. 148.000 soles para el estudio Muñiz. Torres está siendo investigado por haber sacado al general Jorge Angulo de su puesto en la PNP. ¿Quién lo paga? Pues tú, yo y todos los peruanos. Y hace 2 semanas, el 14 de agosto, el Ministerio del Interior aprobó la adjudicación directa para contratarle un abogado a otro ministro, a Juan José Santibáñez, el actual, que piensa que todo vale para subir. ¿Cuánto vendría a costar el capricho? 120.000 soles. El elegido ha sido el famoso Carlos Caro del estudio Caro y Asociados. Esta investigación ni siquiera es por los audios con Culebra. A Santibáñez lo están investigando por el presunto delito de negociación incompatible durante su tiempo como viceministro. Aquí un dato más. Este lunes el Mininter declaró procedente la solicitud de Santibáñez para que le contraten otro abogado para otra investigación pendiente. Ellos la cagan y nosotros pagamos. Ya, y la payasada de hoy es la ministra de Vivienda en Juliaca hablando de Diosito. Escuchen. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice Dios. Y a él y a los APUS les encomendamos este proyecto. Y yo les pido con profunda humildad que oren, que recen por todas las autoridades para que no flaqueemos, para que no seamos tentados en robar, para que no seamos tentados en robar. Que la señora ya se había desaparecido mucho, ¿no? Jania Pérez de Cuellar. Está claro que un asesor le dijo: señora, acá la gente es bien creyente, hábleles de Dios, y le salió eso. En fin, eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y una reflexión final a la doctora Polo. Desconfía de quienes se ufanan de una falsa coherencia. Siempre terminan siendo hipócritas. Yo lo aprendí en la universidad, donde había un grupito que se hacía llamar precisamente Coherencia y era el que siempre terminaba haciendo más cochinadas. Chao.